al ciclo de seminarios de la licenciatura en nutrición. Y bueno, este primer seminario y todos los demás que son muy importantes, les agradecemos a todos los estudiantes su presencia, a los profesores que nos hacen el favor de acompañarnos. Y pues bueno, les voy a presentar rápidamente a nuestra ponente del primer seminario del 2024, y a quien tengo mucho gusto en darles la información. Y a lo mejor la recuerdan, pues ella estuvo como parte del presidium del viernes pasado con las actividades del Día del Nutriólogo. Pero bueno, permítanme dar la bienvenida nuevamente a la doctora María del Carmen Castro Saldaña, que ella pues nos va a hablar de un tema, creo yo, muy interesante, que tiene que ver con las complicaciones nutricionales más comunes en la etapa del embarazo. ¿Okay? Una muy breve semblanza de la doctora Carmen Castro. Bueno, ella es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma de Querétaro, orgullosamente egresada de esta licenciatura. Tiene una maestría en nutrición clínica por la Universidad del Valle de Atemajac. Tiene un doctorado en ciencias y desarrollo humano también por la misma Universidad del Valle de Atemajac. Tiene diversas actividades, tanto académicas como administrativas. Coordina una licenciatura en nutrición aquí en la ciudad de Querétaro, en la Universidad del Centro de Estudios Superiores del Bajío. Ella es actualmente presidenta del Colegio de Profesionales de la Nutrición de Querétaro y del Bajío. También es profesora adjunta de la maestría en nutrición clínica integral de esta facultad. Y en su área de expertise, bueno, entre otros, ella es nutrióloga clínica dentro de la unidad de cuidados intensivos de adultos, terapia intermedia y área de hospitalización en el área de gineco-obstetricia en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, aquí mismo en Querétaro. Pues sin más, les pido por favor, les den un fuerte aplauso para participar con la actividad presentada. Gracias. Agradezco mucho la invitación al maestro Luis Ricardo Franco, a todos ustedes, asistentes, estimado cuerpo docente y académico de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchas gracias por la apertura y la invitación. Y bueno, vamos a empezar con esta parte de las complicaciones al estado nutricional. Sobre todo, vamos a empezar a mencionar algunas de las enfermedades que más comunes estamos con los abordajes, pues, y que complican sobre todo ahora el binomio. Ya no es tanto a la paciente gestante, sino también a lo que es el producto en formación. Entonces, pues, uno de los principales objetivos de nuestra sesión es conocer pues las complicaciones nutricionales más importantes, pero sobre todo derivados de las patologías agregadas que vamos nosotros a tener y a desarrollar durante la gestación, y que pues al final de cuentas tenemos que trabajar nosotros como nutriólogos dentro de un equipo multidisciplinario, donde va a estar el médico obstetra, el endocrinólogo, el reumatólogo sobre todo también, y pues ahí la parte de también nosotros, el nefrólogo, el cardiólogo, y sobre todo también darle pues seguimiento desde un inicio hasta lo que es el culmen y llegando a lo que es esta parte de pues el puerperio, ¿no? Declaro antes que nada no tener ningún conflicto de intereses al presentar esta ponencia, es con fines académicos y pues con mucho gusto y muy honrada de estar aquí con todos ustedes. Vamos a empezar mencionando pues esto prácticamente que nos compete, ¿no? Hay normas oficiales mexicanas en nuestro país, está la 007 que nos menciona mucho esta parte, sobre todo la de la salud materno-infantil. Esta condición que pues al final de cuentas también busca dentro de lo que son los objetivos de desarrollo del milenio, el mejorar la calidad de vida y de salud de las mujeres en el periodo de gestación y puerperio. Sobre todo, ¿por qué? Porque mortalidad materna nos va a implicar en cualquier región del mundo, nos va a implicar un indicador de desarrollo económico sustentable. Esto es derivado a que si no hay una solvencia en la atención de salud, ni los programas prioritarios, ni las estrategias emergentes para
atender a las mujeres embarazadas con patologías agregadas, con complicaciones al estado de salud y nutricional, indica que la región no es capaz de dar resolución a estos problemas y que sobre todo las mujeres son las personas que pues sobre todo proveen a las naciones de mano de obra, con lo que es esta parte de la reproducción. Digo, tristemente se convierte en números y en cifras estadísticas, que eso es lo que dice a nivel global y económico. Tus mujeres se reproducen, dan a luz individuos fuertes que en un futuro se convertirán en manos de obra para que justamente el desarrollo y la economía de la región pues puedan tener un sustento. Eso es lo que indican estas cifras de indicadores económicos y globales. Por eso es tan importante que las naciones a nivel global tengan en cuenta esta parte de las disminuciones en lo que es la tasa de mortalidad, en lo que es la salud materna, en las atenciones durante la gestación y durante el puerperio. Es muy penado que una mujer fallezca por complicaciones obstétricas, patologías agregadas y sobre todo también por desnutrición. Eso te indica también que tu población y que tu región no tiene la capacidad de sustentabilidad y sobre todo cuenta la región con una inseguridad alimentaria bastante desbordante, lo cual también te marca indicadores de pobreza y de poco desarrollo. Entonces, también otro de los indicadores importantes es la mortalidad de menores de 5 años, como ustedes lo han visto en lo que son los basamentos y principios epidemiológicos y de salud pública, a causas de IRAS, de EDAS, de desnutrición grave. También es muy importante ver este indicador global y económico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no llegan a ser individuos grandes que generen lo que es esta parte del sustento económico y de riqueza y sobre todo que abonen a la región económicamente. Entonces, por eso son estrategias muy puntuales y políticas las que se tienen que estar considerando en toda esta parte de la atención materno-perinatológica. Entonces, pues vamos, que volamos para el 2030, vamos en el 2024, ya empezando este año, se consume el periodo de tiempo al cual pues estas estrategias y estas políticas tendríamos que estar dando resultados. México está dentro de estas estrategias y de estos objetivos de desarrollo del milenio, donde también buscan frenar esta mortalidad por complicaciones secundarias en lo que es el periodo de gestación. Entonces, también tenemos un grave problema aquí en Querétaro, tenemos un alto índice de maternidad en mujeres adolescentes. Las niñas más jovencitas que hemos atendido en esta parte de atención hospitalaria, allí en Secretaría de Salud, han sido niñas de 11 años. O sea que prácticamente son unas niñas cuidando unos niños y que pues no tenemos la capacidad funcional, psicológica, social, cultural, económica de dar una manutención, una niña de 11 años, a lo que es una formación de otro individuo y sobre todo para proveerle las condiciones más seguras y evolutivas para su supervivencia, ¿no? Entonces, eso también nos estamos enfrentando socialmente. Va a haber algunos factores etiopatológicos, sobre todo para que podamos tener las complicaciones más importantes durante lo que es el periodo de gestación. Puede haber una carga genética, eso es algo muy importante. Es decir, mi mamá tuvo diabetes mellitus en el embarazo, yo que soy su hija, ¿cuánta probabilidad también tengo de yo también poder sobreexpresar esta condición? Obviamente también tenemos el ambiente, la cultura, sobre todo cuando nosotros hablamos de lo que es el abordaje del embarazo y sobre todo la parte alimentaria, la parte nutricional, se entretejen muchos mitos, pero también hay muchas realidades. Las típicas frases de come por dos, estás embarazada, tienes que comer a tus horas, come un poquito de más porque si no esa criatura te van a hacer muy baja de peso. Si tenemos embarazos múltiples, de múltiples productos, come hasta por 3, ¿no? O sea, estás esperando gemelos, realmente todo esto, come esto para que tengas leche, ¿no? Tómate una cerveza para que también te vaya saliendo leche y puedas tener una mejor producción láctea. Entonces hay muchos mitos y muchas circunstancias que también se entretejen en este tema muy importante y que pues sobre todo nos basamos a lo que es la cultura, los usos, las costumbres sobre todo, también eso es algo muy importante. Y también
hay un gran grueso, por ejemplo, de nuestras usuarias en la atención de salud que no tienen una educación prácticamente básica terminada. El gran grueso tenemos hasta un 65% de pacientes que solo terminaron o tienen trunca la educación primaria. ¿Esto qué nos impacta a nosotros en los servicios de salud? Que si no tienen basamentos de educación básica, menos vamos a tener una educación en salud, menos una educación en hábitos y en costumbres y sobre todo alimenticios realmente. ¿Qué poder de elección les podemos dar a las mujeres para que sobre todo lleven y tengan una alimentación adecuada con los basamentos de lo que es las leyes de la alimentación? Entonces, se entreteje mucho esta parte social, cultural, dentro de lo que es esta parte de los factores. La transculturización alimentaria es fundamental. Hoy, ¿qué es lo que hemos adoptado? De bueno y de malo, de sobre todo esta parte de otro tipo de culturas, de otro tipo de regiones. ¿Qué es lo que nosotros hemos adoptado y transformado en esta parte del desarrollo de industria alimentaria? Para mayor conservación de vida de anaquel, la innovación, toda esta parte también del manejo y conservación de alimentos, aquí se ve impactado, pero también se ve impactado sobre todo en el potencial desarrollo de patologías que también se pueden sobreexpresar en la etapa de la gestación. La gestación es un estado inmunitario muy importante donde se prenden muchas patologías que no se sabían conocidas por el organismo de la mujer. Es decir, por ejemplo, un lupus eritematoso, una artritis reumatoide, a lo mejor había pequeños signos, síntomas, pero que eran poco hecho caso por las pacientes. De pronto gestan y se prende toda esta parte porque el organismo entra en una etapa en un proceso inflamatorio sistémico muy importante. Entonces, estamos en una dualidad de un anabolismo y de un catabolismo en el organismo y que pues obviamente compromete tanto el estado nutricional de la mujer como también los crecimientos intrauterinos del feto en crecimiento. Entonces, ahí tenemos algo muy importante también, donde pues al final de cuentas también no tenemos esa cultura de prevención y de promoción en grandes temas de la salud en nuestra población mexicana, ¿no? Igual también en un momento dado nuestra infraestructura de servicios básicos de salud de pronto a veces se queda corta para la difusión de los programas prioritarios preventivos y sobre todo previos a lo que es esta parte de la gestación de las mujeres, ¿no? ¿Qué educación en salud tenemos? La parte del sedentarismo es muchísimo, muy importante y sobre todo, ¿en qué condición antropométrica y bioquímica va la mujer antes de lo que es el periodo de fecundación? Que esto es algo muy importante, que es la programación fetal in útero. También interviene mucho en qué condición va papá, mamá durante lo que es el periodo de fecundación y cómo se va sobreexpresando justamente a estas adaptaciones fisiológicas y metabólicas en un microambiente de desarrollo fetal ante las diferentes respuestas en las cuales pues obviamente se tiene que enfrentar el organismo. Puede ser un ambiente donde tengamos un poco abasto de macronutrimentos y de nutrimentos, donde también interviene mucho esta parte de, por ejemplo, mujeres que viven en pobreza, en inseguridad alimentaria y que de pronto nada más se consumen de 1 a 2 tiempos de comida y sobre todo también qué tipo de alimento está consumiendo el organismo. El gran grueso también de nuestros pacientes que atendemos en institución pública está consumiendo hasta un 70%, 75% de carga de hidratos de carbono entre simple y complejo, con muy poco o nulificado consumo de origen animal. Hay ocasiones que de pronto en las frecuencias de alimentos les preguntamos a las pacientes, ¿cada cuándo comes pollo? Y te dicen cada 15 días. Entonces, ¿qué es lo que comes? Pues días salteados a veces frijol, días salteados a veces huevo. Entonces también el bajo aporte y el desequilibrio en la dieta también de fibra, de antioxidantes, también un poco desestructura esa condición de una dieta adecuada, sobre todo para esta etapa fisiológica. También obviamente las patologías agregadas hacen ambientes hostiles tanto para lo que es la formación y crecimiento del feto, teniendo retardos de crecimiento intrauterino, muy bajos pesos en lo que es esta parte
de la formación fetal y pues también la mayor predisposición a tener eventos prematuros al nacer o también las tan famosas pérdidas fetales tempranas. Entonces, pues influye mucho esta parte de cómo se gesta y a los ambientes, sobre todo alimentarios, a los que se tiene que enfrentar ese desarrollo fetal. Entonces, influye mucho también, ¿para qué? Para que tengamos estas complicaciones. Vamos a verlas puntualmente, a lo mejor no ahondo tanto, el decir una preeclampsia, el decir una eclampsia, ya tendríamos que hablar, unas 2 horas de cada una de las patologías, solamente se las voy a mencionar para que empecemos a empaparnos y también nosotros como nutriólogos a ver una amplia visión, sobre todo de que el embarazo por lo general, muy pocas de las ocasiones lo vamos a tener como embarazos sanos. Por lo general las pacientes también nos llegan con tasas aceleradas en la ganancia de peso y muy orgullosas las mujeres te dicen, es que de una semana a otra gané 5 kilos. Entonces también no sabemos si es qué compartimiento, es agua, es grasa, es músculo, es peso del bebé. Entonces de pronto también hay que ver esta parte de signos y síntomas relacionados a esas ganancias de peso. Entonces, pues la verdad, en lo que es nuestra creencia cotidiana, vemos que entre más peso ganes van a ser mejor el niño. La gente te dice, sí, quiero ver niños de más de 4 kilos de peso, porque si nacen muy pequeños, por debajo de 2 kilos 800, el niño está muy demeritado de peso, y no es la realidad. Realmente hay que ver las condicionantes, ¿no? Hay muchos mitos que también se entretejen en esto. Entonces tenemos preeclampsia, eclampsias, insuficiencias cardíacas, síndromes muy particulares que de pronto también nos hemos estado especializando, síndromes reumatológicos inmunitarios que de pronto pareciera que no existieran, también algunas fallas congénitas o algunos síndromes congénitos que de pronto también no deberían de ser condicionantes, ni sobre todo desde que son pequeños los organismos, si se trabajara con la familia, con el entorno y decirles, esta criatura si se embaraza más adelante corre mucho riesgo, tanto la vida, la funcionalidad del organismo materno como también la pérdida fetal. Por ejemplo, hemos tenido síndromes de Marfan muy complicados gestando, que prácticamente el síndrome de Marfan te afecta la parte renal, la parte metabólica, la parte antropométrica. Inclusive nos cuesta mucho trabajo atender a las pacientes con Marfan, ¿no? Son pacientes muy altas, muy delgadas, con cardiopatías ya de base, con retinopatías, también de pronto son un poquito más débiles visuales y de pronto están gestando. Entonces, metabólicamente, funcionalmente es muy complicado, tenemos que darle seguimiento desde un inicio hasta el puerperio, y definitivamente se da ya en esos momentos la consejería de ya no más reproducción. Y también aquí la situación es la probabilidad de que también tengamos un Marfan, ¿no? Entonces es algo cíclico. También hemos atendido síndromes de Evans, es una inmunopatía reumatológica muy complicada. Solamente tenemos 4 síndromes de Evans registrados en Secretaría de Salud y una mujer gestando. De hecho, la mujer desarrolló muchísimas complicaciones, resistencia a insulina, hizo una pancreatitis necrosante terrible, tuvo una pérdida fetal. De hecho, en 15 días vamos a exponer este caso clínico dentro del Congreso de Reumatología Nacional que se va a estar dando en Monterrey a inicios del mes de febrero, porque prácticamente ahí nosotros como nutriólogos tuvimos que hacer un papel importante en el control, en lo que es el soporte nutricio especializado, ya ni siquiera a través de una vía oral, ya tuvimos que efectuarlo a través de lo que es una vía parenteral, y pues de ahí ver las condiciones, sobre todo mínimas, que nos trabajan las guías de Aspen, de ESPEN, para poder echar a andar pues el organismo. Y sobre todo, bueno, desgraciadamente la pérdida fetal también nos llevó pues esta condicionante de una hemorragia obstétrica, de una histerectomía. Muy complicada, es muy triste la historia de esta paciente, pero pues también es necesario que nosotros como nutriólogos nos integremos a equipos multidisciplinarios y que conozcamos esta realidad, que el embarazo no es pues ahora sí historias felices en donde terminan, sino más bien los riesgos, estar atentos a los signos, a los síntomas,
y nosotros como nutriólogos no quedarnos con los pacientes, derivarlos a un endocrinólogo, a un reumatólogo, a lo que es un nefrólogo, a un hepatólogo, porque realmente nosotros de pronto no hacemos equipo y puede evolucionar y sobre todo demeritar mucho la funcionalidad orgánica y vital de los pacientes. Entonces, ¿cuáles son los, pues ahora sí que los signos de alarma de un diagnóstico temprano de patologías agregadas que nos impactan en el estado nutricional de las pacientes? Son estos, siempre las patologías que atañen las complicaciones en las gestaciones, y las complicaciones nutricionales se dan antes de la semana 28ª, tanto las metabólicas, las endocrinológicas, como también los mal funcionamientos orgánicos que hay en las pacientes. Por ejemplo, una nefropatía, puede ser lúpica, una nefritis, te brinca, luego, en embarazos menores. Cuando nosotros decimos embarazos menores, son aquellos embarazos que son por debajo de 10 semanas de gestación y que pues no nos rebasan más allá de la 15ª semana. Entonces, en embarazos menores, luego de repente llegan las pacientes a urgencias con amenazas prematuras de aborto, ni siquiera de parto. Aborto es antes de la semana 15ª, parto es ya cuando tenemos antes de la semana 30 de gestación. Entonces tenemos un producto un poco más viable y ya podemos tener el trabajo de parto, pero acá es aborto por completo y es un embarazo pequeñito y en algunas de las situaciones poco viable. Entonces, dislipidemias, hemoglobinas glicadas por arriba, muy por arriba de los criterios de punto de corte que ahorita nos está dando la ADA, acantosinícrica, sintomatología de las tan famosas 3Ps, por ejemplo, me siento con polidipsia, con poliuria, polifagia, cansada, he perdido peso, las pérdidas involuntarias de peso también muy importante, porque entonces nos está dando, en lugar de algo a la ganancia, algo a la pérdida. Entonces también vemos problemas oncológicos durante la gestación, entonces de pronto vemos pérdidas de peso. ¿Por qué? Por ingestas o por procesos hipercatabólicos. Entonces también eso es algo muy importante. Voy a empezar a ir mencionando las patologías agregadas a la gestación y que nos impactan de manera inmediata en el estado nutricional de las pacientes gestantes. La primera es la más famosa, la diabetes mellitus gestacional. Hay mujeres que inician su gestación pero no sabiéndose diabéticas. Entonces de pronto vamos avanzando la gestación y brinca semana 12ª y me debutan con los signos, los criterios diagnósticos de lo que es la diabetes mellitus gestacional por clasificación de White. Entonces esa mujer no es durante la gestación, esa mujer es pregestacional. A partir de la semana 24ª, 28ª es cuando ya podemos decir fue gestacional. ¿Qué te interfiere? Mucho la parte hormonal, te interfiere también mucho la parte de que la placenta se comporta de manera diabetogénica. ¿Ante qué? Ante el exceso de ingesta de hidrato de carbono simple y complejo en la dieta. Ay, se me antojó la donita, ay, yo ahora quiero una hamburguesa, ay, como que ahora tengo algo de antojo dulce. Entonces vamos cambiando y modificando los patrones. Tenemos sobreingesta alimentaria, nos consiente, porque también por ahí tengo una lámina de lo que es el factor psicológico. Cuando estamos embarazadas, de repente la parte psicológica, la parte social, como que todo el mundo espera algo tierno, y es una etapa muy tierna. Te soban la panza y ay, vamos a conmiserar y vamos a apapachar a la embarazada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te regaló algo. Ay, al antojo. Y somos muy socorridas las mujeres embarazadas o que hemos estado embarazadas, porque pues abrimos la boca y ahí está todo el mundo al pendiente, ¿no? O decir, es que como que se me antoja, ahí está. También algo muy típico que se antoja mucho, pero es por deficiencia y carencia de micronutrimentos, refresco con mucho hielo. Y las mujeres te dicen, es que se me antoja masticar ahorita un hielo con una coca. Es deficiencia de hierro, deficiencia de calcio. Entonces, ahí, más que nada, también estar al pendiente de las pacientes en cuanto a esta parte también, desde lo que es el inicio de la gestación, con todo lo que es la parte de los aportes nutricionales, tanto en micro como en macronutrimentos. Entonces, pues obviamente tenemos muchas consecuencias tanto para la madre como para el feto. En algún momento hicimos un estudio viendo
esta parte de la relación de seguridad alimentaria o de inseguridad alimentaria más bien que profesan las pacientes en cuanto a lo que es el acceso al alimento, todo lo que es la asequibilidad, todo lo que es la adquisición del alimento como tal, y vemos estas relaciones muy marcadas, que entre más inseguridad alimentaria tengamos, también se mantiene lo que es un descontrol metabólico. ¿Por qué? Porque las pacientes comen lo que encuentran. ¿Qué es lo que encuentran? Tortilla, refresco, poco origen animal, y cómo tenemos esta parte del impacto de lo que son también los pesos al nacer, ¿no? Tenemos altos pesos al nacer por esta parte también de lo que es el proceso de inseguridad alimentaria y el proceso de descontrol metabólico durante la gestación. Entonces, vemos precisamente también, ve cómo tengo, entre más inseguridad alimentaria, también tengo mayor riesgo de obesidad, pero las pacientes que también me cursan una inseguridad alimentaria leve, un poquito más tendencioso a lo que es el índice de masa, con 0.52, pero estoy en grados de obesidad durante lo que es la etapa gestacional. Entonces, también eso es algo importante. Aquí les pongo los puntos de corte en base a norma oficial mexicana, en base a ADA, y pues obviamente antes de la semana 24ª no es gestacional, es pregestacional. La paciente no lo sabía, que incluye cómo vas a embarazarte, con sobrepeso, con obesidad, tus inadecuados hábitos alimentarios, tu sedentarismo, la carga genética, también eso es algo muy importante, y boom, detona el asunto, ¿no? Preeclampsia. Hemos visto también, hay una compañera que se ha dedicado a investigar preeclampsia desde lo que es su formación de maestría, la maestra Vega Puga. Ella se ha enfocado mucho a lo que son enfermedades hipertensivas en el embarazo. Tenemos enfermedad hipertensiva en la gestación, tenemos hipertensión gestacional, que ya son algunas categorizaciones y subcategorizaciones de las enfermedades hipertensivas en la gestación. Después de ahí tengo preeclampsia, brinco eclampsia y me voy hasta un síndrome de Gem, que ahorita lo voy a mencionar. Preeclampsia, el factor fundamental que detona la preeclampsia, que prácticamente es esta definición: disfunción endotelial vascular generalizada, pero fíjate, antes de la semana 20ª de gestación ya traía la paciente una hipertensión arterial sistémica crónica. Si es a partir de la semana 20ª, podemos estar diciendo con estos criterios clínicos de tener un proceso de hipertensión, de tener una proteinuria y de tener edema, y estas cifras tensionales en sístole y diástole de 160 sobre 110 milímetros de mercurio, ya podemos decir, mi paciente era anteriormente hipertensa. ¿Qué lo detona? La obesidad y el sobrepeso. ¿Cuántas mujeres nos dicen salud que somos obesas y que tenemos sobrepeso en edad adulta? Y en esa edad adulta, muy viable de que se reproduzca la mujer. 75% de nuestra población adulta mujer somos obesas y tenemos un problema de sobrepeso. Entonces, ese es el principal detonante de la preeclampsia, el control de peso. Y de igual manera, es lo que les digo, el factor psicológico, el factor social, el factor cultural. Estoy embarazada, apapache. Estoy embarazada, estoy un poquillo triste. ¿Qué es lo que me va a dar el boom? El azúcar, la dona, el pan, el hábito alimentario. Desgraciadamente también nuestra cultura mexicana, y eso lo vemos muchísimo. Por ejemplo, a mí, sábado y ahorita viene el fin de semana largo, sábado, domingo y lunes, que descansamos lunes 5, pero yo voy a estar atiborrada de trabajos, chiquillos. ¿Por qué? Porque el viernes es 2 de febrero, ¿y qué es lo que comemos? Tamales, bien ricos. Tamales, atole, champurrado, buñuelos, todavía así como que la colita así de los buñuelos de diciembre, buñuelos con piloncillo. Entonces, voy a estar odiando a todo el mundo el domingo. El domingo seguramente voy a tener alrededor de 7 ingresos de mujeres preeclámpticas y diabéticas. Al menos 7. Ya cuando me va muy bien tengo 15. Entonces, se nos atiborran mucho nuestros servicios de salud. Lo cultural va muy pegado de lo alimentario. Es cumpleaños de alguien, hay pastel. Se casa alguien, hay mole. Pero ¿cómo comemos el mole? También mucho nos hemos dado a ver entre nuestras pacientes cómo comen. Y prácticamente también tenemos un 75% de nuestras pacientes que no comen con cuchara, cuchillo y tenedor. Comen con tortilla.
con la cucharita de la tortilla. Entonces hay pacientes también, el tú como nutriólogo hacer el recordatorio y la frecuencia de alimentos, de pronto se torna algo incómodo en decirle a las pacientes cuántas piezas de tortilla consumes a la hora de la comida, y de repente te dicen por pena 7, pero ese 7 se convierte hasta en 12, y ya quien es muy franco te dice 12, pero súmale que se va a 16, 20. ¿Y con qué comes? ¿Con agua o con refresco? Las pacientes toman refresco, y es un gasto fuga hormiga terrible en nuestra población mexicana. Entonces, ve por ejemplo, ya cuando tengo la condición de la preeclampsia y neurológicamente evoluciona la paciente más convulsiones, tengo la eclampsia. No necesariamente tengo una paciente que te evolucione hipertensa gestacional leve, grave, preeclampsia, eclampsia. No, de pronto debutan las pacientes con lo que es la cifra tensional, la proteinuria, el edema y convulsionan, eclampsia. De hecho, todas estas patologías no las tratamos en un piso de hospitalización, las tratamos en una terapia intensiva, en una terapia intermedia, porque en piso realmente va algunas otras cuestiones ya de salud obstétrica o de complicaciones obstétricas, ¿no? Tumores, adenomas, etc., ¿no? Muchas otras complicaciones que de pronto salen de esta parte de lo que es el cuidado. Y justamente ya cuando tengo una paciente con eclampsia y con estos criterios, justamente, ¿qué es lo que tengo? Amenaza prematura de parto y sobre todo pasa a estar en ayuno, a un soporte nutricio especializado, a intubarla, a sedarla, para que justamente el sistema nervioso pueda volver en sí, ¿no? Y obviamente con un buen de antibióticos, aminas, todo lo que significa ello. Síndrome de HELLP es otra condición muy importante para lo que es esta parte de también una complicación, una patología agregada, donde aquí ya funge también como una patología agregada en la gestación, pero, ¿qué es lo que dice el acrónimo de síndrome de HELLP? Tengo elevadas las enzimas hepáticas, tengo el daño justamente en lo que es la función hepática. Aquí el síndrome de HELLP daña muchísimo al hígado. Si te fijas, las enzimas hepáticas las voy a tener elevadas. ¿Cuáles son? Las transaminasas, la oxalacética y la pirúvica. Ajá. De ahí, ¿qué otra función me mantiene el hígado? ¿Qué función hace el hígado? La de la cascada de coagulación. ¿Cómo voy a tener las plaquetas? Hacia la baja. Y si no tengo plaquetas, ¿cuál es el riesgo inmediato aquí con este tipo de pacientes? Una hemorragia. Entonces, yo por debajo de 100,000 plaquetas tengo que valorar si puedo tener una introducción de una dieta vía oral o si me espero. ¿Por qué? Porque puedo causar un sangrado de tubo digestivo, alto, medio o bajo. Entonces, en muchas de estas condiciones también nos piden muchas interconsultas para nuestro criterio clínico y decir, oye, ¿puede comer la paciente? Ya por debajo de 50,000 plaquetas no me animo a que coma la paciente vía oral por este tipo de complicaciones, ¿no? Entonces, pues prácticamente ahí estoy teniendo esa disfunción y pues obviamente también tengo las cifras tensionales elevadas. Y tengo también un desequilibrio muy importante corporal, el hidroelectrocélico, sobre todo tengo este tipo de pacientes con edema. Entonces a veces el pesar simplemente a la paciente y decir súbete una báscula o veo el peso en la báscula cama, tenemos camas pesa, no va a ser el real. Entonces tú también tienes que aplicar ciertos criterios que ahorita vamos a empezar también a conocer. Vesículas, las coledocolitiasis, las CCL tan famosas en la etapa de gestación son muy importantes. ¿A qué se debe? De igual manera, a ingesta de grasa saturada, consumo de café, consumo de refresco en exceso antes del embarazo. Una condición de obesidad y de sobrepeso y sobre todo también al disparo hormonal que se puede estar ejerciendo en las pacientes, la colecistoquinina, en esta parte que nos ayuda a regular el vaciamiento de vesícula, se va a ver también alterada en esta parte de la gestación. Entonces, en muchas de las ocasiones, ese lodo biliar, esas piedras o esos litos ya en vesícula,
pues obviamente nos están dando estas molestias, náusea, vómito, desequilibrio hidroelectrocélico, dolor en hipocondrio derecho. ¿Hasta qué? Hasta llegar a una posible pancreatitis. Ese es el grave riesgo que tengo con los problemas de vesícula que vienen siendo crónicos de más de 3 meses, 6 meses de evolución, y que al final de cuentas en la etapa de embarazo se agudizan. Entonces, no me están tolerando la dieta, las pacientes empiezan a bajar de peso. Entonces, empiezo a tener inclusive síndromes anémicos, tanto dilucionales por la misma gestación, en qué condición van las pacientes hemáticamente antes de embarazarse, y luego más esa compensación de volumen, esa compensación cardiorrenal que hace el organismo de la paciente gestante, hace los tan famosos síndromes de dilución hemática gestante. Entonces, en lugar de ser esta parte de dilución gestante, pasan a ser ya síndromes anémicos, microcíticos, hipocrómicos severos, derivado a esto y derivado a que tienen una patología y que no están consumiendo alimento adecuadamente. Acuérdate que la etapa de gestación, como te estoy diciendo, son cambios vasculares, hemodinámicos, adaptativos, lo que es esta parte de la función cardio y de la función hepatorrenal. Ahora, esta parte también de ver cómo se ve aumentado el flujo, la frecuencia cardíaca, los diámetros ventriculares y los estados de hipercoagulabilidad. Esto es súper importante porque estos estados te tocan un poquito lo que es la función hepática desde la gestación hasta el puerperio. De hecho, estas circunstancias nos hacen los altos riesgos tromboembólicos en las pacientes gestantes. ¿Qué significa esto? Que de pronto se puede hacer un trombo. Acuérdate que es un trombo. Es un conjunto, a lo mejor de plaquetas, de células que por ahí en circulación se van pegando, de factores inflamatorios que también vamos cachando, de micromoléculas inflamatorias, sale el trombo y donde dé. Las trombosis o los estados tromboembólicos más comunes los conocemos como eventos cerebrovasculares, pero también el trombo puede migrar a mesenterio, a algún miembro superior. De pronto también tenemos las trombosis de miembros inferiores, las tromboembolias de miembros inferiores, y de repente ¡pum!, se atora un trombo en la pierna derecha. ¿Y qué es lo que pasa en las mujeres? Se hace una piernota, ¿no? Y te queda una bien y la otra muy gruesa, no muy llena, a lo mejor de linfa, de circulación, pero es por esta parte de estos estados de hipercoagulabilidad en la gestación y en el puerperio. Cuando te da a nivel sistema nervioso, pues vemos las tan famosas embolias o los eventos cerebrovasculares. Cuando de pronto se atora el coágulo o el trombo en pulmón, una tromboembolia pulmonar que es fatal en estos periodos también de lo que es la parte de la gestación y de lo que es el puerperio. Entonces, vemos el tan famoso edema. Nosotros, al momento de estar explorando a las pacientes, tenemos que hacer el tan famoso signo de cruces o el signo de Godet. Godet es más para el área de enfermería. El signo de cruces lo vemos más nosotros en la parte clínica, junto con medicina interna o la parte de nefrología, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve tan hondo hacia lo que es la percusión de lo que es y la perfusión cutánea que tenemos ahí? Y pues ya simplemente viendo el empeine vamos haciendo lo que son los balances y las restas para un peso seco, ¿no?, en las pacientes. Entonces, pues obviamente estas son las sintomatologías comunes para decir tenemos una posible cardiópata gestante. Los síndromes más extraños que hemos visto es el síndrome del lobo blanco, así se llama, es una cardiopatía congénita, no se sabe la paciente cardiópata, empieza la gestación y empezamos con todos estas sintomatologías, y pues tienen que tener inclusive lo que es la intervención de un médico cardiointensivista, un cardiotorácico, pues para poder también manejar un poquito la hipertensión. De hecho, esta parte de estas cardiopatías un poco extrañas no las manejamos aquí en Querétaro, se mandan a tercer nivel, referidas porque realmente sí ponen mucho en riesgo la vida de la paciente y pues muchísimo más esta condición del feto gestante. Otra patología que también pone en jaque muchísimo el estado nutricional de las pacientes es el lupus en la gestación. Las pacientes se pueden saber lúpicas pregestacionalmente o no saber en la gestación.
de pronto nosotros vemos este signo, que es el síndrome de mariposa alada, o el síndrome de antifaz, en la carita de las mujeres. Y de manera cultural de pronto nos dicen las pacientes, es que me salió paño, pero ahorita que me alivia ya se va a quitar. Cuando de pronto vemos estos tan famosos paños en lo que es la gestación, debemos de tener siempre la consulta de un reumatólogo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también puede estarse expresando, sí puede remitir al momento del puerperio, 3-5 meses posteriores del evento, puede nivelarse y puede no causar una etapa tormentosa de lupus en la gestación. Lo más complicado que nosotros debemos de estar vigilando y conservando de una paciente con lupus eritematosa, que es al final de cuentas una enfermedad autoinmune multisistémica y compleja, es esta parte de cuidar el riñón y el hígado, porque hacen nefritis lúpicas las pacientes. Cuando me hacen nefritis lúpicas son pacientes que están con muy bajo peso, con tasas desaceleradas en la ganancia de peso, y los niños, los fetos están con un retraso de crecimiento extremadamente bajo y poco viables. Por lo general son productos prematuros de menos de 27 semanas de gestación y con pesos inclusive de hasta 250 gramos en esta parte de esta etapa, o sea, es la mitad de tu palma de tu mano. Un niño de 27 semanas con medio kilo nos cabe en nuestra palma de la mano completamente. Entonces son productos inviables que nacen y que duran 5 minutos con una vida extrauterina. Entonces, niños con menos de medio kilo al nacer y con menos de 27 semanas de gestación no son productos viables, duran un par de minutos y fallecen. Niños que rebasan esta barrera de las 27 semanas y de más del medio kilo tienen mucha posibilidad de sobrevivir, pero nacen como un paciente crítico, disfuncional gastro, hepato, nefro, pulmonar y coronariamente. O sea, es como si tuviéramos un paciente electrocutado en la terapia intensiva, pero con un peso de 500 gramos, ¿no? Entonces, tú tienes, junto con el médico neonatólogo y tú como nutriólogo, echar a andar ese organismo y sobre todo cómo vas a hacer que suba de peso. Entonces, de ahí el soporte nutricio especializado en el área de neonatología. A veces las nutriciones parenterales nos salen de menos de 100 mililitros, pero pues es con lo que empezamos, ¿no? Y realmente pues es para 24 horas, es para un bistecito de medio kilito, ¿no? De peso, entonces, y disfuncional todo él, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas tenemos esta parte, ¿no? Nos llegan mujeres de pronto ciegas, con retinopatías que no se sabían diabéticas, que empezaron a dejar de ver, se les hacía normal, viene el embarazo y viene pues una retinopatía de tipo diabética muy importante. Las nefropatías diabéticas o lúpicas también muy importantes durante la gestación. También es muy importante, aquí les pongo cómo evaluamos la tasa de filtrado glomerular. La evaluamos como un paciente adulto. No hay un poco lo que es el marco o el margen para lo que es la evaluación renal en mujeres embarazadas. Sí incrementa por lo que es este ajuste y esta parte un poquito de lo que es llevar a cabo esa adaptación de la gestación, pero nosotros tenemos los puntos de corte y en base a lo que es esta parte de entre más disminuido podamos tener los estadios de filtrado glomerular, pues va a ser más restrictivo lo que es el sodio y lo que es el gramaje proteico. Si tengo restringido para que no tengamos ningún problema de encefalopatía de tipo hepática o de encefalopatía o del cuadro de los azuados tan famosos renales en las pacientes gestantes, pues obviamente también restringo proteína, pero pues también tengo la desventaja de restringir lo que es el crecimiento intrauterino. De pronto también nos llegan pacientes que llegan al puerperio, que llegan descontroladas metabólicamente y de pronto hacen dehiscencias de heridas quirúrgicas a lo que son las cesáreas, ¿no? Entonces tienes ahí un edema, un proceso inflamatorio, un descontrol metabólico. Entre más descontrolado esté el organismo metabólicamente, nos va a impedir cerrar esta herida. Y también entre más panículo graso tengamos, las bacterias van a vivir felices comiendo la grasa. Entonces, pues menos oportunidad vamos a tener de poder cerrar. Entonces aquí viene lo que es lo importante, la inmunonutrición en el puerperio.
inmunorregulamos con glutamina, con aminoácidos, pero directo en lo que es vía periférica o vía central, sobre todo para lo que es ir coadyuvando el cierre y pues las dietas hiperproteicas, hipercalóricas, ¿no? Ya también vía oral, para poder un poquito solventar estas menores estancias de hospitalización. Y bueno, pues estas son las consecuencias de solamente algunas de las patologías agregadas que hemos estado hablando el día de hoy. Niños prematuros, este chiquitín ve la mano del neonatólogo y ve, por ejemplo, el dedo, cómo prácticamente abarca todo su piecito. Entonces, nacen muy disfuncionales, nacen con un alto riesgo nutricio y sobre todo también con la posibilidad de fallecer, ¿no? Un niño con una nutrición parenteral, un soporte nutricio adecuado, pero ya parenteral en estas condiciones tiene bastante posibilidad de vida, pero sin una nutrición parenteral tenemos una alta tasa de mortalidad en los prematuros. Entonces, era lo que comentaban, ¿no? Hay factores psicológicos y que te desencadena esta parte. También debo decir que trabajar con mujeres embarazadas y sobre todo con esta inseguridad alimentaria muy elevada, sobre todo tamizamos diario un 95% de mujeres con inseguridad alimentaria leve a moderada y un 5% con inseguridad alimentaria grave en nuestro día a día ahí en el hospital. Entonces puede ser por situación cultural, situación de violencia. Hemos tenido muchas pacientes que nos refieren violencia alimentaria. ¿Qué significa esto? Que la pareja o la familia donde está insertada la mujer no las deja llevar en tiempo, en forma, horario y cantidad de alimento y tipo de alimento la dietoterapia que nosotros les indicamos. En horario no, ¿por qué? Porque mi esposo llega hasta las 9 y no puedo hacer mi merienda a las 6, que usted me dice, ¿pero por qué no la puede hacer? Porque me pega. Entonces, es un descontrol metabólico que las controlamos en el hospital, pero salen a su lecho de vida real y es otra historia la que tenemos. Reingresan descontroladas por la falta de horarios fijos y de cantidad en la cuenta de hidratos de carbono que se les está indicando ahí en los cálculos nutricios que estamos nosotros haciendo de soporte nutricio. Entonces es lo que te digo, la comida llega a fungir como un refuerzo negativo y como un proceso de autoconsolación. En algunos mecanismos se dice que es por mecanismos de defensa y compensación, porque gordito soy más feliz, pero no es cierto. Tú come y pues obviamente empieza tu estado de ánimo, empieza tu eje neuroendocrino gástrico, ¿no? Entonces esta parte tiene mucho que ver con lo que es también la autoestima de las pacientes. Al 100% tengo pacientes con un estado de depresión al menos leve por sus lechos donde se encuentran insertadas, ¿no? Viven realmente violencia física, psicológica, y realmente esto es a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, comemos mucho por gusto, pero los grandes riesgos de una mujer gestante y obesa pueden detonar en esta parte. Índices de masa corporal menor a 20 o mayor a 25 nos tiene que a nosotros como nutriólogos encender focos rojos para lo que es la atención de la mujer gestante y sobre todo necesitamos tener un seguimiento a lo que es el requerimiento nutricio y a lo que es la intervención nutricional en la gestación. Estas son algunas de las herramientas de cómo nosotros identificamos, diagnosticamos la parte. Ahorita me voy a enfocar solo a lo antropométrico por falta de tiempo. La parte bioquímica la hacemos de igual manera corriendo algunos scores de riesgo nutricional. Corremos con corremos Nutric, por ejemplo, yo que estoy insertada en terapia intensiva, corro perfectamente Nutric, corro GLIM también, que esa es una de nuestras últimas aportaciones despuesito de la pandemia que nos dieron las terapias intensivas, el score de GLIM. Y bueno, esta es la gráfica de Atalá, con ella nos vamos guiando. Casanueva y Atalá coinciden que a partir de la semana 10ª o 15ª es cuando empezamos a correr los estados nutricios antropométricos de la gestación. ¿Por qué? Porque obviamente debajo de la semana 10ª o 15ª se supone que la paciente tiene solamente el derecho a ganar medio kilo de peso por el proceso adaptativo cardiohepatorrenal. De ahí en fuera empieza lo que es la tasa de aceleración en la ganancia de peso, que es a través de la gráfica de Russo y Mardones. En cuanto a lo que es el diagnóstico,
de cuánto está ganando en porcentaje de peso las pacientes gestantes. Hay ocasiones que de pronto, cuando les comento que las pacientes vienen a nosotros y nos comentan, es que gané 5 kilos en una semana, tenemos tasas aceleradas hasta de por arriba de 150%. ¿Qué significa esto? Que ya el peso esperado para la edad gestacional no lo estamos comiendo. Esta parte del avión la seguimos viendo vigente, es una referencia viejita, pero la tenemos en base a lo que es el estado nutricional pregestacional y sobre todo nosotros poner los topes en la ganancia de peso y en la ganancia semanal. Eso es algo muy importante porque ahí fijamos calorías y los pesos esperados a donde yo quiero estar finiquitando. En muchas de las ocasiones he de decir la anécdota de que nos llegan pacientes de 36 semanas y faltan 3 semanas para el evento obstétrico. Entonces, bueno, aunque sea esas 3 semanas, acojo a la paciente, la abordamos un equipo multidisciplinario. Tal vez es tarde, pero el impacto del abordaje nutricio, ¿cuál va a ser? En el puerperio, completamente ya menos complicada, más controlada, metabólicamente más encarrilada a valores normales, que si por ejemplo decimos, ya para qué vienes, sigue con tu vida y ve por allá, ¿no? No, o sea, sé que es tarde el abordaje, pero me va a tener impacto, aunque sea esas 3 semanas, en frenar la aceleración en la ganancia de peso, la aceleración de crecimiento intrauterino y sobre todo la complicación metabólica y disfuncional que pudiéramos tener en estas últimas 3 semanas con las pacientes. Cuando tenemos embarazos múltiples, por ejemplo, ahí cambia un poquito. Esta es una referencia de Pitiquín, también es pequeñita, es ya viejita, desde el 2004 al 2009, pero pues si te fijas, no influye mucho. Realmente tenemos hasta medio kilo, un poquito tirando a 600 gramos a partir de la semana 28ª, pero mi paciente tiene que haber estado con bajo peso pregestacional, sobre todo esa parte. Pero ve, llegamos muy repuestas a la gestación con obesidad y sobrepeso, 340 gramos, semana 28ª, y realmente con una orientación, con una educación alimentaria, sí lo podemos lograr, lo hemos logrado. No es a la primera, de pronto damos el plan y el seguimiento lo tenemos que hacer a los días, porque inclusive todo lo que es la salud, el tránsito digestivo, todo lo que son los tiempos de evacuación, se les hace raro a los pacientes. También tienen por ahí discordias con lo que es el evacuar adecuadamente y el no evacuar adecuadamente. Hay pacientes que te dicen, pues es que sangraba, es que como que pujaba, es que como que sí estaba muy estreñida en el embarazo y se me hacía un proceso normal. Entonces, no es algo normal. El tratamiento nutricional es individualizado, siguiendo las leyes de la alimentación, obviamente, y sobre todo teniendo en consideración las patologías agregadas a lo que es esta parte de la gestación. Entonces, es mantener el peso, tener lo que son ritmos adecuados en las ganancias de peso, o nosotros propiciar con lo que es el abordaje nutricional lo que son las desaceleraciones en la ganancia de peso. Esto es a grosso modo. Va a depender mucho la patología que estemos trabajando. Por ejemplo, si estoy trabajando una hepatopatía, una nefropatía, a lo mejor no me voy al 20% en lo que es la proteína, tengo que ver la tasa de filtrado glomerular, tengo que ver la clínica, la sintomatología, cómo está realmente la paciente para yo decir, le voy a dar 1.2, le voy a dar 1.3, le voy a dar 1.8, 0.6, depende mucho de lo que tengan, ¿no? No dar menos de 20 calorías por kilogramo de peso. De pronto nuestros médicos residentes ven a las pacientes y sí, tenemos un gran problema de obesidad en la gestación y de repente dicen, le voy a dar 11 calorías por kilogramo de peso teórico. No, nosotros trabajamos por peso actual. O sea, aunque tengas a la paciente en condiciones de obesidad mórbida, la paciente más obesa mórbida que me ha tocado atender, y no con buen fin, ni del producto ni de ella, ha sido de 175 kilos en la terapia intensiva con una eclampsia terrible y una disfunción orgánica ya también muy grave. Entonces fue un gran reto, me acuerdo de esa paciente, 175 kilos, entonces metabólica, cardiometabólica, desgraciadamente ahí tuvimos problemas muy severos renales y cardios y pues desgraciadamente no tuvimos un buen fin con la paciente. Entonces
No, con el peso que tengas, con el peso con el que estés trabajando es con el que hay que trabajar con los pacientes, porque realmente aquí nuestra meta es mantener el crecimiento uterino y el estado nutricio de la paciente. Acuérdate que estamos en dos fases, tanto anabólicas fetales como catabólicas maternas. Entonces, estamos en dos circunstancias de choque. Ya para lo que es esta parte de condiciones muy específicas, sí nos gusta hacer balances en agua. Por ejemplo, nos vamos a la fórmula de Mosteller, que es peso por talla, entre 3.600 para sacar la superficie corporal, sacamos lo que es una raíz cuadrada y lo multiplicamos por 1.2 para las pacientes. Es una fórmula que trabajamos entre internistas y anestesiólogos para no excedernos de los líquidos permisibles en la paciente. Hacemos balances de sodio, potasio, calcio, fósforo. Cuando tenemos esta parte también de pronto las urgencias de la hemodiálisis, cuando las pacientes están nefro, cardio comprometidas, pues se tiene que tomar esas decisiones. Entonces tu balance de fósforo, tu balance de cobre también para las hepatopatías en la gestación, y pues bueno, también de pronto hacemos balances también de fibra en la dieta por algunas circunstancias, ¿no? Por ahí que tengan las pacientes. Valoramos mucho las cargas y los índices glicémicos, las cargas glicémicas, también mucho de los alimentos, para también ya me vienen con un sobrepeso y una obesidad las pacientes, entonces lo más idóneo es trabajar y educarlas también en este tipo de aspectos básicos. También desde lo básico, no nada más es la parte del hospital, la parte de la terapia intermedia, es trabajar mucho con las pacientes. Ahorita en el 2023 se dio a conocer el nuevo plato del bien comer, entonces pues trabajamos también ilustrativamente y en consulta externa esta parte. La jarra siempre como que me la sacaron de función, nosotros la seguimos poniendo en función porque realmente esta parte del café y esta parte de los refrescos es lo que más consume la población, entonces tratamos con este esquema de decirles lo mínimo necesario que debemos estar considerando para una hidratación en la población mexicana, ¿no? Entonces, pues definitivamente. Mitos y realidades, de pronto también hemos tenido pacientes que dicen, oye, para una mejor salud cardiovascular, mire, mi bebé, me he tomado media botella de vino tinto. Entonces llegan con hígados grasos, llegan con diabetes mellitus, entonces llegan también un poquito alteradas en lo que es sistema nervioso, tantita sedación y de pronto como las noqueamos, ¿no? Entonces viene el anestesiólogo, más problemas, ¿no? Entonces muchísimas más complicaciones. Entonces trabajamos con aspectos básicos de decir no. Mucho también nos dicen, ¿y puedo consumir refresco light? No. Tengo acá tampoco, la preeclampsia, las patitas hinchadas. Entonces no, o sea, es no, definitivamente no. Entonces mucho de esto sé que se antoja mucho. También hemos tenido mamás fumadoras, también es trabajar mucho el hábito y sobre todo esta parte, ¿no? Trabajar embarazo es una gran gama. Desafortunadamente, pocos son los nutriólogos que se dedican a embarazo. Me quedó claro ahorita que tuvimos el foro del Día del Nutriólogo. Muy pocos nutriólogos se dedican, y es una rama tan bonita y tan vasta, pero sí sobre todo de tener mucha precaución y sobre todo de estudiar y de explorar a cada una de las pacientes, porque debemos de tener una individualización, de ver sobre todo el contexto de los antecedentes patológicos personales y los heredofamiliares muchísimo. ¿Para qué? Para sensibilizarnos y sobre todo estar mucho en monitoreo y en seguimiento con las pacientes. No me resta más que darles las gracias. Esta es mi casa de estudios, la Universidad Autónoma de Querétaro, donde también trabajo y colaboro, pero también pues estoy ahí trabajando y colaborando en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, donde pues nos hemos formado durante 18 años ya de trabajo en la Secretaría, y pues esto es lo que nos ha dado un poquito la experiencia de estar el día de hoy con ustedes. ¿Dudas? ¿Algo que quieran preguntar? Es una etapa muy bonita, pero es una etapa también muy complicada, porque de pronto también es nuestra mano del nutriólogo en tomar la decisión de cuánto le pongo de proteína, cuánto le pongo de caloría. De pronto sí, a veces sí, en un par de ocasiones sí me ha temblado la mano y decir, ¿y el bebé? O sea, ¿y ahora qué va a pasar? Sí, de pronto sí te tiembla la mano en decir,
¿y ahora qué pasa? ¿No? Y pues hay muchísimas más condiciones que ponen en riesgo el estado nutricio de las pacientes. Hemos tenido pacientes con traumatismos craneoencefálicos, baleadas, atropelladas, gestando, entonces se complica más, ¿no? Las tratas como paciente crítico más que nada. Gracias, por favor. Yo creo que es un tema muy importante. Sí, por cuestiones de tiempo, vamos a dar espacio a 2 preguntas y nada más quería pedirles de favor, por ahí han dado una lista que yo solicité para los que no tienen la cartilla que les pasó el doctor Ulises. No sé si hay dos preguntas, pueden levantar la mano, pero creo que el tema da para muchísimo más. ¿De verdad? Vamos a ver qué sale, doctora, porque salió. Cuando rotan en sus prácticas, ahí estamos, también en las prácticas de maestría, y pues en el servicio social, pues ya es la prueba de todo, ¿no? Ya de pronto ya llegan al servicio ahí con nosotros, pues ahí es donde empezamos a repasar. Muy bien. Bueno, si no hay dudas por el momento, les agradecemos mucho su tiempo, les agradecemos mucho su atención y pues permítanme hacer entrega a la doctora María del Carmen Castro Saldaña de la constancia que avala su participación con el tema complicaciones nutricionales más comunes en el embarazo, Querétaro, 29 de enero de 2024. Muchas gracias.